Cuando firmé aquel contrato, nadie entendió por qué insistí en añadir una cláusula tan ridícula. Un simple párrafo, enterrado entre decenas de páginas legales, que decía, en caso de que el fundador sea desvinculado de la compañía por decisión unilateral, tendrá derecho a readquirir la totalidad de las acciones por la suma simbólica de $1. Todos rieron. Los abogados del consejo lo aceptaron como un capricho sentimental, un gesto inofensivo. Yo sonreí y guardé silencio. Hoy, sentado frente a la fachada de cristal que un día levanté con mis propias manos, entiendo que aquel capricho era mi única arma. Recuerdo el inicio como si fuera ayer. Un sótano húmedo, cables colgando del techo, ordenadores comprados de segunda mano. Éramos 3 personas y un sueño. Yo escribía el código durante noches interminables. Dibujaba esquemas en servilletas. Convencía a clientes con palabras más grandes que mis bolsillos. Y cuando, tras años de hambre, alguien ofreció comprar la empresa por $1 simbólico a cambio de inyectar capital y salvarnos de la quiebra, acepté. Para mí no era vender, era respirar. Pero me aseguré de guardar esa cláusula, por si acaso. Los nuevos directivos llegaron con trajes caros y sonrisas de catálogo. Trajeron gráficos de colores, métricas, presentaciones interminables en PowerPoint. Al principio fingieron respeto. Me llamaban el visionario, el padre de la criatura. Pero pronto las grietas aparecieron. Esa costumbre de los viernes de comer juntos es una pérdida de productividad, decía el financiero, ajustándose las gafas. El logotipo necesita un rediseño total. Algo más. Aspiracional. Intervenía la estratega de marketing, sin siquiera mirar el producto. Cada palabra suya era un golpe sordo contra el alma de la compañía. Empezaron a hablar de sinergias, de reposicionar la marca. Mi producto, mi código, mi gente. Convertidos en un decorado para sus discursos. Me fueron apartando poco a poco. Primero, fuera de las reuniones estratégicas. Luego, sin voz en el diseño. Finalmente, sentado en un rincón como una reliquia incómoda. Recuerdo una junta en la que, tras proponer mantener cierta función esencial para los clientes más antiguos, el financiero se rió. Eso es apego emocional, no visión de futuro. Las carcajadas llenaron la sala. Yo guardé silencio. Apreté los dientes y pensé en la cláusula. Siempre la llevaba conmigo, doblada en una carpeta negra, como un talismán. Por las noches volvía a casa con un vacío en el pecho. Miraba las manos que habían escrito miles de líneas de código y me preguntaba, ¿cómo puede alguien ser extranjero en su propio hogar? ¿Cómo pueden borrarte de algo que nació de tu piel y tu cansancio? No respondí, no protesté, observé. Cada cambio, cada insulto disfrazado de innovación, lo guardé en mi memoria. Ellos pensaban que yo aguantaba por miedo, pero yo esperaba. Una tarde, escuché un rumor en el pasillo. Hablaban de una reestructuración inminente, despidos masivos, y mi nombre estaba en la lista. No sentí rabia ni sorpresa. Sentí el clic de una cerradura que llevaba años esperando girar. Esa noche, abrí la carpeta negra y puse el contrato sobre la mesa. Saqué de mi bolsillo un billete arrugado de $1, recuerdo de un viaje a Nueva York, y escribí un cheque por esa misma cantidad. Lo dejé allí, al lado de la cláusula, y lo observé en silencio. Era ridículo, era sublime, era mi llave. Mientras la ciudad se apagaba tras los ventanales, me di cuenta de que el momento había llegado. El hijo que había creado, la empresa que había parido con mis noches y mi piel, iba a serme arrebatada. Y justo en ese acto de traición nacería mi regreso. Me pregunté, ¿cuándo empezó todo a romperse? ¿En el sótano, cuando confié demasiado en la palabra de extraños? ¿O en la sala de juntas, cuando rieron de mi apego emocional? No encontré la respuesta. Solo supe que la próxima vez que me miraran, ya no sería el fundador desplazado. Sería el dueño que volvía con un cheque de $1 en la mano. Los días posteriores al rumor de la reestructuración fueron un teatro grotesco. Yo caminaba por los pasillos de la empresa que había levantado desde la nada, y ya no reconocía sus paredes. Los murales con fotos de los primeros clientes habían desaparecido, reemplazados por frases motivacionales impresas en vinilo. Innovar es olvidar lo viejo. La cafetería, que había sido el lugar de risas y tormentas, de ideas improvisadas, ahora era una vitrina de cápsulas de café premium,
con un código QR en cada mesa para evaluar la experiencia. En las reuniones, mi silla quedaba siempre al fondo. El financiero, con su MBA colgándole del cuello como una medalla, se erigía en orador de todo. El futuro requiere decisiones valientes, decía, pasando láminas llenas de cifras. Si debemos sacrificar tradiciones por crecimiento, que así sea. La estratega de marketing asentía con su sonrisa blanca, mientras desplegaba diapositivas con logotipos que parecían clones de cualquier otra marca global. El producto es solo un medio. Lo importante es la narrativa, el sentimiento que proyectamos. Yo observaba, con las manos entrelazadas. Cada frase era un borrado más, un intento deliberado de reducir mi trabajo a emoción mal gestionada. Una tarde, crucé con ellos en el ascensor. Me saludaron como a un extraño. ¿Sigues con tus paseos por la planta de desarrollo?, preguntó la estratega con tono ligero, casi burlón. Allí está la sangre de esta empresa, respondí. El financiero sonrió. La sangre no paga facturas. El ascensor se detuvo. Ellos salieron primero, hablando de métricas y de un próximo evento de reposicionamiento. Yo me quedé un segundo más, mirando el reflejo de mi rostro en el espejo del ascensor. Me vi cansado, borrado. Un fundador convertido en decorado. Por las noches repasaba viejos archivos en mi casa. Fotos del sótano donde empezamos, cuadernos con diagramas, las primeras facturas emitidas con el logo que diseñé en una hoja cuadriculada. Todo eso había sido sustituido por presentaciones brillantes que no decían nada. Abrí la carpeta negra, toqué el contrato con los dedos, como quien acaricia un arma aún sin usar. Releí la cláusula, subrayada con un marcador años atrás. En caso de desvinculación unilateral del fundador, éste podrá readquirir la totalidad de las acciones por la suma de $1. Esa frase era un murmullo constante en mi cabeza, un recordatorio de que aún quedaba un as bajo la manga. La tensión se hizo evidente cuando empezaron a desaparecer rituales sencillos. Los viernes de pizza, las reuniones de código en la pizarra blanca, los correos de agradecimiento a empleados veteranos. En su lugar, implantaron sesiones de mindfulness obligatorias y reuniones de innovación transversal. Recuerdo a Luis, uno de los primeros programadores, acercándose a mí con los ojos apagados. «Ya no sé qué pinto aquí», susurró. «No hablan de producto, solo de impresiones». Le puse una mano en el hombro. No dije nada. Los días avanzaban como un reloj que cuenta hacia atrás. Yo ya no intentaba luchar en la superficie. Tomaba nota en silencio. Cada desprecio, cada frase hueca, cada signo de que se creían dueños absolutos. Una mañana, recibí un correo convocándome a una reunión extraordinaria del consejo. No me sorprendió. Sabía lo que vendría. Antes de salir de casa, abrí el cajón y saqué un cheque en blanco. Lo llené con calma, una USD en letras firmes. Lo guardé en la carpeta junto al contrato. Me miré en el espejo. No vi un hombre derrotado, sino alguien que esperaba la señal para mover la última pieza. En el ascensor hacia el consejo, me repetí una sola frase, como un mantra. Podrán expulsarme de la mesa, pero no saben que en realidad ya estoy sentado al otro lado. La reunión extraordinaria fue convocada en la sala más grande del edificio, un espacio de cristal con vista al skyline de Madrid. Esa vista había sido mi orgullo en su día. La promesa cumplida de que un proyecto nacido en un sótano podía elevarse hasta tocar el cielo. Ahora, sentado al final de la mesa, la vista me parecía un decorado vacío. El financiero abrió la sesión con la voz segura de quien ya ha decidido todo. La compañía entra en una nueva fase. Es necesario optimizar recursos y reestructurar liderazgos. La estratega de marketing lo acompañó con un gesto solemne, desplegando diapositivas llenas de colores y frases huecas. Transformación, futuro, sinergia. Mi nombre apareció en la pantalla como parte de una lista titulada Roles en revisión. No era sorpresa. Lo había sabido desde hacía semanas, desde aquel rumor en los pasillos. Uno de los consejeros que apenas me conocía se aclaró la garganta. Apreciamos tu contribución como fundador, pero para seguir creciendo necesitamos perfiles distintos, más actualizados. Guardé silencio. No discutí. Mientras hablaban, mis dedos rozaban el borde de la carpeta negra que había traído conmigo. Dentro, el contrato y el cheque por $1. Salí de aquella reunión como quien abandona un funeral. No porque no lo esperara, sino porque confirmarlo dolía.
Me crucé con empleados jóvenes que apenas sabían quién era yo. Algunos me saludaron con indiferencia, otros desviaron la mirada. En el ascensor, apreté los dientes y respiré hondo. No había rabia, no todavía. Solo una calma fría que me acompañó hasta la calle. Al llegar a casa, encendí una lámpara y coloqué el contrato sobre la mesa. Leí de nuevo la cláusula, despacio, como si cada palabra fuese un conjuro. Podrá readquirir la totalidad de las acciones por la suma simbólica de $1. Saqué el cheque que había escrito la mañana anterior. Lo sostuve en la mano. Era ridículo y poderoso al mismo tiempo. Un trozo de papel capaz de derribar todo un castillo de cristal. Lo guardé en un sobre. Lo miré durante unos segundos más y luego lo puse dentro de la carpeta negra. Al día siguiente, pedí una cita con Teresa, mi abogada. Nos reunimos en una cafetería discreta, lejos de oficinas y miradas curiosas. Le mostré el contrato y el cheque. Ella arqueó una ceja. ¿Lo firmaron de verdad?, preguntó, casi incrédula. Sí. Lo aceptaron como si fuera un capricho sentimental. Nadie creyó que llegaría a usarlo. Teresa repasó cada párrafo, cada firma, cada sello notarial. Finalmente cerró la carpeta. Esto no es un capricho, es dinamita legal. Si te despiden, la cláusula se activa. Asentí en silencio. Prepárate, añadió ella. Ellos van a ridiculizarte, van a llamarlo error, van a decir que no tiene validez. Pero la letra es clara. La miré a los ojos. He esperado demasiado tiempo. No me importa lo que digan. Solo quiero que recuerden que este lugar nació conmigo. Esa noche apenas dormí. Me tumbé en la cama con el sobre bajo la almohada, como si fuera una reliquia. Soñé con el sótano de los inicios. Cables enredados, pizarras manchadas de rotuladores, cajas de pizza vacías. Vi a mi equipo riendo, discutiendo, creando. Desperté con la sensación de haber regresado a ese origen, donde todo era simple y verdadero. Cuando salió el sol, me levanté decidido. Frente al espejo, me até la corbata y me dije en voz baja: ellos creen que han ganado, pero mañana descubrirán lo que significa firmar con alguien que nunca olvida los detalles. El cheque seguía en el sobre, esperando. Era pequeño, ridículo, casi una broma, y sin embargo, en mi cabeza ya lo veía como un martillo capaz de abrir la puerta que me había encerrado. Por primera vez en semanas, sonreí. No era alegría, era anticipación. El correo llegó un lunes a primera hora, sin firma personal, solo un encabezado frío: comunicado de desvinculación. 3 párrafos impersonales me informaban que, a partir de ese momento, dejaba de formar parte de la empresa. Mi empresa. No hubo llamada, no hubo reunión de agradecimiento. Solo un archivo adjunto con la palabra reestructuración, repetida 3 veces como si fuera excusa suficiente. Me quedé mirando la pantalla unos segundos, sin parpadear. Después reí, una risa corta, seca, que no tenía nada de alegría. Ya lo había previsto. Ya lo había esperado. A mediodía me convocaron a una llamada de Zoom. Al otro lado apareció el financiero, traje oscuro, sonrisa falsa, acompañado de una representante de recursos humanos. Queremos agradecerte estos años de esfuerzo, dijo ella leyendo como un robot. La compañía inicia una nueva etapa, más enfocada en la expansión global. El financiero añadió, con un tono casi paternal: has sido un pilar, pero debemos dejar atrás el pasado. Yo asentí, no discutí. Dejé que creyeran que el guión era suyo. Cuando la llamada terminó, la pantalla se volvió negra, y en ese negro, mi reflejo se dibujó como un fantasma. Al día siguiente, Teresa ya estaba en marcha. Preparó la notificación legal, acompañada del contrato y del cheque por $1. Esto es un acto formal, me explicó. Con este documento, reclamas la readquisición de todas las acciones. Tienen que responder en un plazo legal. La escuchaba con calma, como si hablara de otra persona. Pero cuando firmé la notificación, la tinta en el papel me devolvió un golpe de realidad. Esa tarde caminé hasta el edificio de cristal. No para entrar, sino para mirarlo desde fuera. Vi a los empleados pasar con sus tarjetas, las mismas que yo había entregado en mano cuando los contrataba. Ninguno me miró. Nadie me reconoció. Me apoyé en la barandilla frente a la entrada y respiré hondo. Sentí un vacío inmenso, como si me hubieran arrancado un órgano. Esa empresa era mi cuerpo, y ellos habían decidido amputarlo.
Los días siguientes fueron un descenso silencioso. Recibía mensajes de antiguos compañeros. Unos me consolaban, otros me evitaban. En redes sociales aparecieron publicaciones celebrando el nuevo rumbo de la compañía. Mi nombre no aparecía en ninguna. Una noche, me quedé a oscuras en mi salón. En la mesa estaban la carpeta negra, el contrato y el cheque. Me incliné sobre ellos como quien vela a un muerto. Cerré los ojos y recordé un día del inicio. Yo, escribiendo líneas de código a las 3 de la madrugada, con una taza de café frío y el eco de mi respiración como único sonido. Recordé a mi equipo durmiendo en sacos de dormir junto a los servidores. Recordé la primera factura pagada con lágrimas en los ojos. Abrí los ojos. Ahora todo eso estaba reducido a un archivo PDF con mi nombre borrado. Me levanté, caminé hasta el espejo del pasillo. Me vi con la corbata suelta, los ojos hundidos, el gesto vacío. Un hombre expulsado de su propia casa. ¿De qué sirvió todo? Susurré. El eco me devolvió la pregunta. El cuarto día después del despido, recibí un mensaje inesperado. Un colega, en secreto, me envió una foto de una presentación interna. El nuevo producto rebautizado, con un logo brillante. En la diapositiva se leía, diseñado y liderado por el nuevo equipo directivo. Mi estómago se cerró. Aquello no era solo borrarme, era robar mi legado. Me dejé caer en el sofá, con el móvil en la mano. Sentí rabia, sí, pero también un filo de lucidez. Esa foto no era una derrota. Era una prueba, una más para mi carpeta. Respiré hondo. En la mesa seguía el cheque por $1. Lo tomé entre los dedos, lo miré largo rato, y comprendí que, aunque me hubieran echado, no habían ganado. El cheque era mi llave, y la cerradura estaba a punto de abrirse. El quinto día después de la notificación, Teresa me llamó temprano. Han recibido la carta, dijo. Se burlaron al principio, como si fuera un error gracioso. Pero el notario registró la entrega. El plazo legal ya corre. Me quedé en silencio unos segundos, escuchando mi propia respiración. Ellos reían, claro. No habían leído la cláusula con atención, o no creían que alguien se atreviera a usarla. Pero yo la había escrito con la misma paciencia con la que construí aquella empresa. Esa mañana imprimí de nuevo el contrato. Lo extendí sobre la mesa de mi comedor, junto al cheque por $1. El papel parecía ridículo en comparación con el edificio de cristal, con las cuentas millonarias, con los discursos vacíos de innovación. Pero era más fuerte que todo eso. Mientras tanto, las noticias empezaban a filtrarse. En foros del sector se comentaba que el nuevo producto, ese rebautizo que pretendía borrar mi nombre, presentaba fallos. Clientes de la primera tanda reportaban inestabilidad, errores de seguridad, retrasos en la entrega. Luis, mi antiguo programador, me llamó en voz baja. Están apagando incendios día y noche. Quitaron módulos esenciales, simplificaron lo que no podían entender. Ahora todo se cae. Lo escuché sin alegría. No necesitaba su fracaso para sentirme reivindicado. Pero era inevitable sonreír con amargura. Habían despreciado lo que no podían reemplazar. El Consejo de Administración reaccionó tarde. Publicaron comunicados hablando de ajustes normales en una etapa de expansión. La estratega de marketing sonreía en LinkedIn, diciendo que toda innovación implica turbulencias. Yo guardé cada captura en mi carpeta. Teresa me citó en su despacho para preparar el siguiente paso. Cuando expire el plazo, solicitaremos ejecución forzosa del contrato. Si no responden, un juez confirmará tu derecho de readquisición. ¿Y qué pasará con ellos? Ella me miró con calma. Perderán lo que creían controlar. Todo. Los días se volvieron expectantes. Cada mañana, al levantarme, revisaba el calendario. Quedaban 11 días, luego 10. El tiempo caía como gotas en una piedra. Una noche, caminando por la Gran Vía, me crucé con un anuncio luminoso de mi propia empresa. Un logotipo irreconocible, colores chillones, un eslogan vacío. El futuro comienza hoy. Me detuve en la acera, mirando esas palabras que pretendían enterrar mi historia. Saqué del bolsillo el cheque. Lo desplegué con cuidado, bajo la luz del cartel. Sonreí para mí mismo. El futuro no comenzaba en su pantalla gigante. El futuro estaba doblado en ese papel de $1. El séptimo día, recibí un correo inesperado de un cliente antiguo. Uno de los primeros que confió en nosotros cuando todo era un sótano, con cables enredados. No reconozco el producto, me escribió. El servicio ha caído en picado.
Si alguna vez vuelves a emprender, avísame. Yo estaré. Ese mensaje me atravesó como una flecha. No se trataba solo de ganarles en un tribunal. Era algo más profundo. Recordar que mi trabajo tenía un valor real, más allá de PowerPoints y métricas. El noveno día, el financiero me llamó directamente. Javier, ¿qué pretendes con esta farsa?, preguntó con voz dura. Solo cumplir lo que firmamos, respondí. Esa cláusula es una broma. Nadie la va a tomar en serio. Nos vemos en el juzgado. Colgué sin más. Sabía que su arrogancia lo cegaba. Cuando quedaban 3 días, me reuní de nuevo con Teresa. Tenía todo preparado. La demanda, los registros notariales, las copias certificadas. En cuanto venza el plazo, lo presentamos, me dijo. Asentí. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi piso con las luces apagadas, repasando mentalmente cada sacrificio, cada línea de código, cada momento en que estuve a punto de rendirme y no lo hice. Me detuve frente a la ventana. Madrid brillaba como un tablero de circuitos. Respiré hondo y me repetí en voz baja. No estoy esperando justicia. Estoy recuperando lo que nunca debí perder. El cheque descansaba sobre mi mesa, pequeño, frágil, pero ya lo veía como un martillo capaz de quebrar todo un imperio de cristal. El plazo venció un martes gris, sin sobresaltos visibles. No hubo comunicado de la empresa, ninguna llamada de cortesía. Silencio, como si ignorar mi reclamo fuera suficiente para borrarlo. Ese mismo día, Teresa presentó la demanda. El juez aceptó revisar el contrato de inmediato. La cláusula estaba clara, sin espacio para interpretaciones. Fue entonces cuando comprendí que los directivos no habían cometido solo un error moral, habían cometido un error legal irreversible. Las semanas siguientes fueron un hervidero. Los rumores empezaron a circular primero entre empleados y luego en la prensa especializada. El fundador reclamaba el control por $1. Al principio se reían. Un gesto teatral, una venganza nostálgica, decían los analistas. Pero cuando el tribunal citó formalmente a la empresa, la risa se congeló. Luis me llamó una noche. No te imaginas cómo está el ambiente allí dentro. Hay pánico. Los inversores presionan, los clientes se quejan y ahora lo tuyo. Nadie sabe a quién seguir. No respondí enseguida. Miraba el cheque en mi mesa, protegido en un sobre transparente. Ese pedazo de papel ya no era solo mío. Se había convertido en un símbolo. La audiencia preliminar fue breve. El abogado de la empresa insistió en que la cláusula era inaplicable en un contexto moderno. Teresa, sin levantar la voz, mostró el documento original con la firma de todos los consejeros fundadores y el sello notarial. El juez la leyó en voz alta. El fundador podrá readquirir la totalidad de las acciones por la suma simbólica de $1, en caso de desvinculación unilateral. El silencio en la sala fue absoluto. El juez levantó la vista. Señores, aquí no hay ambigüedad. La empresa pidió más tiempo. Lo obtuvieron, pero era inútil. El contrato hablaba por sí solo. Fuera de los tribunales, el producto rebautizado se tambaleaba. Los clientes denunciaban caídas de servicio, vulnerabilidades de seguridad, entregas retrasadas. La estratega de marketing publicaba mensajes optimistas en LinkedIn, pero eran contestados por usuarios enfurecidos. El financiero evitaba entrevistas. Una tarde, al salir del juzgado, encontré a Marta esperándome. Llevaba una carpeta en la mano. Logs, correos, capturas. Todo lo que demuestra cómo destrozaron el sistema original. Quiero que esto vuelva a ser lo que era. Me quedé en silencio unos segundos. Ella era parte de esa nueva generación que no me debía nada, y aún así estaba allí, entregándome pruebas. Gracias, dije al fin. No te arrepentirás. Mientras tanto, Teresa me aconsejó mantener la calma. El verdadero golpe no es solo legal, Javier. Es moral. Cuando el juez falle a tu favor, no habrás recuperado solo acciones. Habrás recuperado tu historia. Yo asentí, y comprendí que tenía que prepararme no solo para ganar, sino para volver a liderar. Así que alquilé un pequeño local frente al edificio de cristal. Una oficina modesta, con paredes desnudas y una pizarra blanca apoyada contra la pared. Allí reuní a Luis, a Marta y a otros antiguos compañeros que habían resistido en silencio. Nos sentamos alrededor de una mesa vieja y abrimos portátiles. No vamos a esperar el fallo para empezar, les dije. Aquí vuelve a latir el corazón de la compañía. La sala olía a café barato y entusiasmo.
Era como regresar al sótano de los inicios. Esa noche, al cerrar la puerta de la nueva oficina, miré al otro lado de la calle. El edificio de cristal brillaba vacío, un gigante tambaleante que aún creía tener el control. Me guardé el sobre del cheque en el bolsillo interior de la chaqueta y pensé, la diferencia es que yo tengo raíces. Ellos solo tienen reflejos. El juicio aún no había terminado, pero yo ya podía sentir el desenlace. No era solo cuestión de propiedad legal. Era cuestión de demostrar que una obra no muere porque otros intenten reescribirla. Y mientras caminaba por la acera, supe que, por primera vez en mucho tiempo, la historia estaba de nuevo en mis manos. El fallo llegó una mañana de jueves. El juez fue conciso, casi frío. La cláusula era válida, la empresa había firmado, y yo tenía derecho a readquirir la totalidad de las acciones por $1. Ni discursos ni rodeos. Un mazo que cayó con el peso de la ley. La noticia corrió como pólvora. En cuestión de horas, los portales financieros hablaban del fundador que recupera su compañía por una moneda simbólica. Algunos se burlaban, otros lo celebraban como un acto de justicia poética. Para mí, era simplemente el cumplimiento de un detalle escrito hace años, un seguro contra el olvido. El Consejo de Administración convocó de urgencia una rueda de prensa. El financiero, con el rostro sudado, trató de mantener la compostura. Respetamos la decisión judicial y garantizamos una transición ordenada, pero nadie escuchaba. Afuera, frente al edificio de cristal, se había reunido una multitud. Empleados, periodistas, curiosos. Entre ellos vi a viejos compañeros que me saludaban con gestos discretos, como si al fin pudieran respirar. Yo no subí al escenario. No necesitaba la foto triunfal. Entré por una puerta lateral, cheque en mano, y lo entregué ante notario en una sala pequeña, lejos de las cámaras. Un papel, una firma, un billete simbólico. Así de sencillo. Dentro, el ambiente era otro. Algunos empleados comenzaron a aplaudir al verme. Otros se acercaron a darme la mano. No había euforia, había alivio. Habían vivido meses de promesas vacías, de discursos huecos, y ahora el aire se llenaba de algo distinto. Realidad. Mientras tanto, los directivos que habían intentado borrarme recogían sus cosas en silencio. La estratega de marketing evitaba las miradas, con su carpeta de PowerPoints bajo el brazo. El financiero, con gesto agrio, salió escoltado por asistentes. El edificio que habían convertido en vitrina era ahora un teatro en ruinas. Al caer la tarde, convoqué a los empleados que aún quedaban. No en la sala de juntas, sino en la cafetería, donde todo había empezado. Las mesas llenas de café, la pizarra blanca recuperada del almacén. Me subí a una silla, sin micrófono, y hablé con voz clara. No estamos aquí para celebrar una venganza. Estamos aquí para recordar que esta empresa nació de la confianza, no de los discursos. El futuro lo construimos juntos, con trabajo real, con errores y con victorias. Quien quiera quedarse, sabe que esta es su casa. Quien prefiera marcharse, tendrá mi respeto. Un silencio breve, luego aplausos sinceros. No de protocolo, sino de reconocimiento. Al día siguiente, muchos antiguos empleados llamaron, escribieron, tocaron la puerta de la nueva oficina frente al edificio de cristal. Querían volver. No por contratos, no por dinero, sino porque reconocían que allí estaba el corazón que faltaba. El edificio de los directivos, sin embargo, empezó a vaciarse. Inversores retiraban fondos, clientes cancelaban proyectos. El castillo de cristal se agrietaba bajo su propio peso. Yo lo observaba desde mi nueva oficina, rodeado de pizarras escritas a mano, de cables enredados, de café barato y de risas cansadas. Y comprendí. No se trataba solo de recuperar lo que era mío. Se trataba de demostrar que el cinismo no puede borrar la raíz de una idea auténtica. Esa noche salí a la calle y vi el reflejo de ambos edificios. El viejo gigante desplomándose y el nuevo brotando como semilla al otro lado. No levanté los brazos ni busqué cámaras. Simplemente guardé el cheque en el bolsillo y seguí caminando. Sabía que ya no necesitaba la foto de victoria. La verdadera venganza estaba en algo más simple. La empresa volvía a respirar conmigo, y esta vez nadie podría quitarme ese derecho. Semanas después, el auditorio de una conferencia tecnológica me recibió con un murmullo expectante. Subí al escenario sin traje, solo con una camisa blanca y el sobre que llevaba conmigo desde hacía meses. No hablé de métricas ni de rondas de inversión. Hablé de memoria,
de un sótano húmedo convertido en empresa, de cómo la pasión había sido reemplazada por discursos vacíos. Al final, saqué el cheque por $1. Lo levanté frente a la sala. No como un trofeo, sino como un recordatorio. Esto fue suficiente para recuperar lo que intentaron borrar, dije, y el silencio se volvió un aplauso ensordecedor. Bajé del escenario sin quedarme a recibir felicitaciones. Afuera, en la calle, el aire fresco de Madrid me golpeó el rostro. En el bolsillo llevaba el cheque de regreso, doblado como siempre. Caminé hasta la esquina donde se veía mi nuevo edificio, pequeño, con las ventanas encendidas a esa hora de la tarde. Dentro, mi equipo trabajaba sobre pizarras llenas de notas, riendo, discutiendo, creando. Lo miré un instante y supe que no necesitaba más. El antiguo rascacielos de cristal seguía allí, opaco, casi vacío, pero ya no importaba. Encendí un cigarrillo, lo sostuve entre los dedos y observé cómo el humo se perdía en el cielo. No había victoria ruidosa ni derrota ajena que celebrar. Solo un hecho. Lo que había construido volvía a respirar conmigo. Guardé el cheque de $1 en el bolsillo interior de la chaqueta y seguí caminando, en silencio.